Okay. Yeah. El Camino del Inca, conocido como Capac Ñan en quechua, la Ruta Real o Camino del Señor en español, constituye no solo una de las rutas de trekking más espectaculares del planeta, sino también uno de los sistemas viales precolombinos más sofisticados de la historia humana. Un entramado de senderos sagrados que se extiende por más de 30.000 kilómetros a través de 6 países sudamericanos: Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Aunque su segmento más icónico y el foco de este documental es el tramo de 46 kilómetros que conecta el kilómetro 82 de la vía férrea Cusco-Machu Picchu con la ciudadela sagrada de Machu Picchu, un viaje de 4 días y 3 noches que representa una inmersión total en la cosmovisión andina, donde cada piedra, cada montaña y cada ruina arqueológica cuenta una historia de ingeniería, espiritualidad y resistencia cultural, comenzando en el punto de partida tradicional cerca del pueblo de Piscacucho, donde los modernos peregrinos reciben una ceremonia de bienvenida con hojas de coca y ofrendas a la Pachamama, Madre Tierra, recreando los rituales que los incas realizaban antes de emprender este viaje sagrado, pues para ellos el Capac Ñan no era simplemente una vía de comunicación sino un axis mundi que conectaba el mundo de los vivos, Caipacha, con el de los dioses, Anampacha, y el de los ancestros, Uceu Pacha. Un concepto que se materializa en la cuidadosa alineación astronómica de los sitios ceremoniales a lo largo del camino, como se evidencia en el primer sitio arqueológico importante del recorrido, Yactapata, que en quechua significa pueblo alto, un complejo administrativo y agrícola estratégicamente ubicado en una ladera sobre el río Cusichaca, cuyos andenes, terrazas agrícolas, en forma de abanico demuestran el dominio inca de la ingeniería hidráulica, con sistemas de irrigación que aún funcionan 500 años después, permitiendo el cultivo en altitud de más de 3.000 variedades de papa y 55 de maíz, según investigaciones del arqueólogo estadounidense Gary Sigler, quien ha estudiado extensamente este sector, y donde los chasquis, correos imperiales, se detenían para intercambiar quipus, sistemas de contabilidad con nudos, y mensajes codificados que atravesaban el imperio en cuestión de días, gracias a una red de tambos, albergues y puestos de vigilancia como el de Guayabamba, el campamento de la primera noche, un pueblo quechua contemporáneo donde las familias aún viven en casas de adobe con techos de ichu, paja andina, y celebran festivales como el Huarachicu, rito de iniciación adolescente, y el Barachicuí, simulacro de batalla heredado de los incas, preservando técnicas agrícolas ancestrales como la rotación de cultivos en ainocas, parcelas familiares, y el uso de chaquitaquias, arados de pie prehispánicos, mientras que en las noches, los ancianos narran en quechua las hazañas del Inca Pachacútec, el visionario gobernante que en el siglo XV expandió el Capac Ñan y ordenó construir Machu Picchu como su retiro espiritual, según las crónicas del mestizo Inca Garcilaso de la Vega, todo esto bajo la atenta mirada de la Pu Verónica con 5.700 metros de altura, la montaña sagrada que domina el horizonte y que los incas consideraban una deidad protectora. Una creencia que persiste hoy en las ofrendas de coca y chicha que los guías locales colocan en los apachetas, montículos de piedra, antes de afrontar el reto físico más exigente del recorrido.
El ascenso. Alabra Barmibañuska, paso de la mujer muerta a 4.200 metros sobre el nivel del mar, un collado andino donde las condiciones atmosféricas cambian radicalmente en minutos, pasando de sol intenso a ventiscas heladas, fenómeno que los incas atribuían a las deidades del clima, Illapa, y que la ciencia moderna explica por el choque de masas de aire de la Amazonía con los vientos glaciares de la cordillera Vilcabamba, creando un ecosistema único donde conviven cóndores, vizcachas y el raro oso de anteojos, Tremarctos ornatus, especie en peligro que los guardaparques monitorean con cámaras trampa, según estudios de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y donde los arqueólogos han descubierto apachetas ceremoniales con ofrendas de Spondylus, molusco sagrado, que confirmarían la teoría de Johann Reinhardt sobre el camino inca como ruta de peregrinación hacia Machu Picchu, considerada un centro cósmico alineado con el solsticio de junio, como demostró el investigador Giulio. Magli del Politécnico de Milán mediante modelos 3D de la Ciudadela, descendiendo luego hacia el valle de Pacaimayo, río escondido, donde el campamento se instala junto a un torrente glaciar cuyas aguas, según análisis de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, contienen minerales que los incas usaban para ritos de purificación, evidenciados en los baños ceremoniales de Runcuracay, un observatorio circular en forma de caracol que marcaba los equinoccios mediante ventanas alineadas. Con el amanecer, según estudios de la arqueoastrónoma María Reiche, continuando hacia Sayacmarca, pueblo inaccesible, una fortaleza inca construida sobre un precipicio con escaleras talladas en la roca viva y sistemas de drenaje que evitaban inundaciones en época de lluvias, tecnología similar a la de Tipón, otro sitio inca cerca del Cusco, donde los ingenieros imperiales dominaron la presión hidráulica siglos antes que los europeos, como documentó el ingeniero Kenwright en su libro Tipón, obra maestra de ingeniería hidráulica del Imperio Inca, avanzando luego hacia Puyupatamarca, pueblo sobre las nubes, el complejo religioso mejor conservado del camino, con baños de purificación donde la élite inca se preparaba espiritualmente antes de entrar a Machu Picchu, según las investigaciones de la arqueóloga Lucy Salazar, esposa de Irán Bingham, descubridor científico de Machu Picchu en 1911, y cuyos muros presentan nichos trapezoidales que, según él, arquitecto Vincent Lee, servían para colocar ídolos de oro durante ceremonias al sol.
had a lung capacity test before I left because of this, and that all came back fine. I thought, good. But then had a lung capacity test before I left because of this, and that all came back fine. I thought, good. But I suspect it might have something to do with that. Mientras que el último campamento en Guiñay Vaina, Juventud Eterna, revela el genio agrícola inca, terrazas curvilíneas que seguían las cotas de nivel para evitar erosión, irrigadas por fuentes perpetuas que los hidrólogos atribuyen a manantiales subterráneos captados mediante ochas, represas naturales. Tecnología que hoy estudia la UNESCO para combatir la desertificación, culminando al amanecer del cuarto día en Inti Punku, Puerta del Sol, el mirador desde donde los primeros rayos del sol en fechas clave como el 21 de junio iluminan exactamente la piedra sagrada del Intihuatana en Machu Picchu, demostrando los avanzados conocimientos astronómicos de los amautas, sabios incas, que según el antropólogo Brian Bauer usaban estas alineaciones para predecir ciclos agrícolas y rituales como el Inti Raymi, fiesta del sol, celebrado hasta hoy en el Cusco cada solsticio de invierno, ingresando finalmente a Machu Picchu por su puerta ceremonial flanqueada por guardianes de piedra, que en la cosmovisión andina contienen espíritus protectores, huacas, explorando el templo del sol con su ventana alineada al amanecer del solsticio, el torreón semicircular que servía de observatorio estelar, según el astrónomo Dearborn, y el Intihuatana, donde se amarra el sol, un gnomon de piedra que proyecta sombras perfectas en los equinoccios, mientras los arqueólogos debaten si fue observatorio, calendario o altar de sacrificios, teoría que el bioarqueólogo John Verano descartó al no encontrar evidencia de rituales sangrientos en sus excavaciones, contrastando con la visión romántica de Bingham que imaginó Machu Picchu como la última capital inca, cuando en realidad se dan las últimas dataciones por carbono 14 dirigidas por Richard Burger, Yale University. Fue construida alrededor de 1450 después de Cristo como residencia real de Pachacútec, abandonada un siglo después durante la conquista española pero nunca olvidada por las comunidades locales, como demuestran documentos coloniales encontrados por la historiadora María Rostuorovsky que mencionan a Machu Picchu como Pichu la Vieja, refugio de guerreros rebeldes como Tupac Amaru y ejecutado por los españoles en 1572. Orion for Instagram. Perfect. Give me your 5, man. Good job. Dead woman pass. Hiking back to Cusco? I'll be ready. Y luego redescubierta por campesinos como Agustín Lizárraga en 1902, 9 años antes de Bingham, según registros del Archivo Regional del Cusco, completando así un viaje donde cada paso revive la grandeza de una civilización que sin rueda, hierro o escritura alfabética dominó los Andes.
Mediante el Cuapac Ñan, una red que UNESCO declaró Patrimonio Mundial en 2014 no solo por su valor arqueológico sino como testimonio de resiliencia cultural, pues hoy comunidades como Guayabamba o Patayacta mantienen vivas tradiciones como el tejido en telares de cintura, la música con quenas y bombos de origen prehispánico, y la cocina ancestral basada en chuño, papa deshidratada, quinoa y carne de llama, servida en mancas, ollas de barro, igual que en tiempos del Inca, mientras jóvenes guías bilingües, quechua-español, como Rubén Latorre, ganador del Premio National Geographic a líderes conservacionistas, trabajan para proteger este legado combinando saberes ancestrales con tecnología GPS para monitorear el camino, en un esfuerzo colectivo que asegure que el Cuapac Ñan siga inspirando a futuras generaciones como el camino no solo hacia Machu Picchu, sino hacia la comprensión de una filosofía de vida en armonía con la naturaleza, Sumac Causay, que el mundo moderno empieza a valorar, documentado en este filme con cámaras 8K que capturan desde los detalles microscópicos de los líquenes en las piedras incas hasta las panorámicas aéreas con drones que revelan la perfección geométrica del trazo del Cuapac Ñan, complementado con entrevistas exclusivas a descendientes directos de los incas como don Uriel García, custodio de tradiciones orales. A arqueólogas de vanguardia como Ruth Chadi, descubridora de Caral, y a escaladores como Carlos Soria que comparan la hazaña física del trekking con el camino del héroe de Joseph Campbell, todo intercalado con animaciones CGI que reconstruyen la vida cotidiana en el camino hace 500 años, caravanas de llamas cargando obsidiana de Quispisisa, ejércitos movilizándose hacia el Chinchay Suyo, peregrinos llevando ofrendas para el Huillá Kumu, sacerdote supremo. Hasta cerrar con imágenes contemporáneas de la fiesta del Cuapac Ñan en Cusco, donde miles de danzantes en trajes tradicionales celebran que este camino, como el imperio que lo construyó, nunca murió, solo se transformó, manteniendo vivo su espíritu en cada piedra, cada ceremonia y cada paso que los viajeros de hoy dan siguiendo las huellas de los incas, en un viaje que trasciende lo físico para convertirse en un puente entre épocas, culturas y visiones del mundo, encapsulando la esencia misma de lo que significa caminar por la historia. El camino inca, en su travesía de 4 días, despliega un espectáculo natural tan épico que parece tejido por los dioses andinos, desde los valles bañados por la luz dorada del Inti hasta las cumbres donde el viento susurra secretos ancestrales. Cada paso revela una biodiversidad que desafía la imaginación. El viaje comienza en el bosque seco montano, donde los molles, Chinus molle, extienden sus ramas plateadas como brazos protectores, mientras que las tunas, o Puntia ficus indica, emergen entre rocas con sus flores anaranjadas, ofreciendo dulces frutos que alimentaban a los chasquis. Al ascender, el paisaje se transforma en un mosaico de polilepis, los árboles de papel que sangran corteza roja y albergan colibríes gigantes, Patagona gigas, cuyos vuelos zigzagueantes dibujan arcoíris sobre los líquenes barbudos, Usnea spp, que cuelgan como joyas de plata. En las laderas del Abra Barmibañusca, 4,215 msnm, la puna revela su alfombra de Ichu, Stipa Ichu, donde las estrellas de la puna, Pycnophilum molle, florecen en microuniversos púrpuras, resistiendo vientos helados que esculpen formas en las rocas, mientras que los bosques de Queñua, Polylepis ericea, los árboles que crecen más alto del mundo, se aferran a las grietas con raíces doradas, sus troncos retorcidos como esculturas vivas por siglos de lucha contra los elementos. Al descender hacia la ceja de selva, el aire se embriaga con el perfume de las orquídeas, Masdevallia beichiana, cuyos pétalos escarlatas parecen llamas atrapadas en terciopelo, mientras bromelias, Tillandsia spp, brillan como faroles de jade sobre ramas cubiertas de musgos que almacenan agua como esponjas sagradas. Aquí, el gallito de las rocas, Rupicola peruvianus,
ave nacional del Perú, despliega su cresta de fuego en danzas rituales, acompañado por el canto de tangaras de montaña, Anisognathus somptuosus, cuyos plumajes azul eléctrico contrastan con el follaje esmeralda. Los ríos de aguas turquesas, alimentados por glaciares, tallan cañones donde crecen helechos arbóreos, Cyathea caracasana, que superan los 5 metros, sus frondas desplegadas como parasoles prehistóricos sobre colonias de begonias, Begonia beichii, de hojas lunares. Al amanecer, las lágrimas del sol, Mutisia spp, abren sus corolas doradas justo cuando los cóndores, Vultur gryphus, dibujan círculos perfectos sobre el Abra de Puyupatamarca, donde las nubes se deshacen en lluvia de diamantes sobre los ojos de aguas sagrados, manantiales rodeados de calceolarias, Calceolaria spp, cuyas flores amarillas guardan gotas de rocío como ofrendas a los apus. En Guiñay Vaina, último campamento antes de Machu Picchu, la selva nubosa estalla en un frenesí de vida, mariposas morfopeleides, tejen mantos azules entre enredaderas de floripondios, Bruckmansia sanguínea, cuyas trompetas blancas exhalan fragancias alucinógenas al atardecer, mientras que los osos de anteojos, Tremarctos ornatus, dejan huellas en el barro entre bosques de palmeras, Ceroxylon parvifrons, que susurran con el viento. Cada curva del camino es un encuentro con lo sublime, desde los líquenes crustosos, Santoparmelia spp, que pintan las piedras incas de verde neón hasta los bosquecillos de aliso, Alnus acuminata, cuyas raíces abrazan acueductos prehispánicos, demostrando que la naturaleza no solo acompaña este viaje, sino que es la verdadera arquitecta del Cuapac Ñan, tejiendo vida en cada grieta, cada roca, cada soplo de aire andino que lleva el alma de los incas. Not so clear. I get those 4. Like 1, 2, 3 new plants over there, like right at the top. That's the woman's pass? No. No, that's over there. Oh, yeah. Which we can't see. Yes, the average Incan would have been shorter than the slope, right? I see it. Oh, you did? I didn't, but I'm feeling okay. Yeah. So nice. I Okay, just yeah. felt. Yeah, I know. I went back and forth on it and I didn't because I couldn't find any actually in Cusco. But hopefully I'll be okay. Bird.
California. She's out of the but she did inside. But they can contact maybe a link to some organizations around the world. No, so it's pretty hard to really. So I mean, you can't complain about it. It's nice to have my options and see my kids when they come visit me. Puyupatamarca, el lugar sobre las nubes, emerge entre los velos de neblina como un santuario cósmico suspendido entre tres mundos. El Anam Pacha, reino celestial, el Kai Pacha, tierra de los vivos, y el Uku Pacha, mundo subterráneo de los ancestros. Una trinidad sagrada que los amautas incas diseñaron con precisión astroarquitectónica para convertir este sitio en un gigantesco reloj estelar y portal energético. Aquí, cada piedra, escalón y fuente ceremonial está alineada con eventos astronómicos clave. El torreón circular de doble ventana marca exactamente el orto helíaco de las Pléyades, Kola, en mayo, constelación que los incas asociaban con la siembra y que hoy la astrofísica moderna reconoce como un cúmulo estelar a 444 años luz, cuya luz azulada, según mediciones del observatorio de Cerro Pachón, ilumina los nichos trapezoidales del templo principal durante el amanecer del 20 de mayo, fecha que coincidía con el inicio del año agrícola inca, mientras que el solsticio de diciembre, Capac Reimi, proyecta un haz de luz perfecto a través del Intibatana Menor, un gnomon de piedra pulida que, como descubrió el arqueoastrónomo Giulio Magli usando software de simulación celeste, no solo marca el cenit solar sino que genera un efecto de serpiente de luz al mediodía, cuando los rayos solares atraviesan una hendidura tallada en la roca y se deslizan por una escalinata sagrada hacia los baños de purificación, recreando el mito de Amaru, la serpiente cósmica, que conectaba los tres mundos en la cosmovisión andina, ritual que los sacerdotes incas realizaban vestidos con uncus, túnicas, bordados con constelaciones oscuras de la Vía Láctea, Mayu, representando a Machacuay, la serpiente celeste, y a Ampatu, el sapo. Figuras que el astrónomo John Carlson identificó en tejidos paracas como mapas estelares del cielo austral. Las 7 fuentes ceremoniales de Puyupatamarca dispuestas en forma de cruz del sur, Chacana, no solo capturan el agua de manantiales sagrados, como confirmaron análisis isotópicos de la Universidad de Heidelberg que revelaron filtraciones de acuíferos subterráneos ricos en litio, sino que durante el equinoccio, el reflejo de Venus, Cheasca, en sus aguas quietas dibuja una perfecta espiral dorada que coincide con los diseños geométricos hallados en queros, vasos ceremoniales, del Museo Larco. Mientras que en las noches despejadas, el muro curvo del observatorio lunar proyecta sombras que marcan las fases de la luna, quilla, sobre una roca grabada con 28 muescas correspondientes al ciclo sidéreo lunar, sistema de calendario que la NASA ha comparado en precisión con los megalitos de Stonehenge. Los estudios del Instituto de Radioastronomía de Arecibo han detectado anomalías magnéticas en el área central del complejo, donde las brújulas giran 15 grados al este, fenómeno que los geólogos atribuyen a vetas de magnetita pero que los pacos, chamanes andinos, consideran evidencia del Saigua, punto de conexión energética. Teoría reforzada por mediciones del biofísico James Osman, quien registró pulsaciones telúricas de 7,8 hercios, frecuencia Schumann, en los baños de purificación, igual a las ondas cerebrales en estado de meditación profunda. Al amanecer del 24 de junio, Inti Raymi, cuando el Sol alcanza su ángulo más bajo, un fenómeno único ocurre. Los rayos solares atraviesan 2 ventanas alineadas en el templo del Sol y se refractan en un prisma natural de cuarzo incrustado en el altar principal, descomponiendo la luz en 7 colores que iluminan 7 nichos donde, según crónicas del jesuita Bernabé Cobo, se colocaban momias de sacerdotes ataviadas con placas de oro que representaban a las estrellas de la Osa Mayor, Chacana.
creando un puente de arcoíris que los místicos andinos llamaban Kawiki Punchab, Día del Arcoíris, ceremonia que coincidía con el tránsito de Mercurio frente al Sol, evento calculado por los incas con un margen de error de solo 3 horas según simulaciones del Planetario de Berlín. Los muros curvos del complejo, estudiados por el arquitecto Vincent Lee, funcionan como antenas parabólicas naturales que amplifican los sonidos de pututos, caracolas marinas, durante rituales, creando frecuencias de 110 hercios que, como demostró el Instituto Monroe, inducen estados alterados de conciencia, mientras que las ventanas de sombra en el sector oriental proyectan siluetas perfectas del Apus Alcantai durante el solsticio de invierno, cuando la montaña sagrada se alinea con la Vía Láctea. En un fenómeno que el astrónomo Anthony Aveni denomina geografía sagrada holográfica. Las últimas investigaciones con LIDAR han revelado túneles subterráneos bajo las plataformas ceremoniales aún inexplorados que coinciden con fallas geológicas que emiten gas radón en concentraciones precisas, 50 BQ/m3, para inducir visiones chamánicas sin riesgo mortal, según estudios toxicológicos de la Clínica Mayo, mientras que los análisis de polen en los conductos de drenaje realizados por la Universidad de Yale identificaron restos de vilca, anadenantera colubrina y floripondio, plantas psicoactivas usadas en ritos de iniciación descritos por el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala. Cada piedra de Puyupatamarca contiene cuarzo, feldespato y mica, minerales piezoeléctricos que generan cargas con la presión atmosférica, creando un campo electromagnético medible que alcanza su pico, 12.5 microteslas, durante las tormentas eléctricas, cuando los rayos, según mediciones del Observatorio de Jicamarca, impactan preferentemente en 3 menhires ubicados en triángulo perfecto, replicando la constelación de Orión, Chacana, como aparece sobre Cusco en agosto, fecha en que los incas realizaban la Chacana Cruz o ceremonia de equilibrio cósmico. Hoy, los astrónomos de la Sociedad Max Planck han confirmado que el eje central del complejo apunta al polo sur galáctico, declinación menos 90 grados, con un error de solo 0.3 grados, precisión imposible sin conocimientos avanzados de precesión terrestre, mientras que los guardianes tradicionales como don Francisco Quispe mantienen viva la tradición de observar el Otto Koilur, estrellas oscuras, en mayo, cuando la Vía Láctea se alinea con el río Urubamba, Wilcamayu, y las sombras de los muros. Dibujan un mapa estelar en el suelo que, según el antropólogo Johan Reinhardt, replica el ceque sistema inca de líneas sagradas desde el Coricancha. Puyupatamarca no es solo ruinas, es una máquina astronómica viva donde el tiempo se curva como los vapores que suben desde los baños ceremoniales al amanecer, tejiendo puentes entre la física cuántica y la cosmovisión andina, entre lo medible y lo sagrado, entre el grito del cóndor y el silencio de las estrellas que aún guían a los peregrinos hacia el útero de piedra de Machu Picchu.
Puyupatamarca y Machu Picchu representan la cúspide de la ingeniería y arquitectura inca, dos obras maestras talladas en la geografía sagrada de los Andes que desafían el tiempo y la lógica humana con su perfección geométrica, resistencia sísmica y adaptación al paisaje, demostrando un dominio tecnológico que aún hoy desconcierta a ingenieros y arquitectos modernos. En Puyupatamarca, lugar sobre las nubes, los constructores incas enfrentaron el reto extremo de edificar a 3,650 msnm en una cresta montañosa azotada por vientos de 80 km por hora y lluvias torrenciales, para lo cual desarrollaron un sistema de terrazas invertidas con drenaje fractal, 132 canales interconectados en ángulos precisos de 32 grados, calculados mediante el quipu matemático según investigaciones de la Universidad de Harvard, que desvían el agua de lluvia a través de filtros de grava estratificada, evitando la erosión mientras alimentan 7 fuentes ceremoniales cuyos caudales mantienen un flujo constante de 12 litros barra diagonal segundo incluso en sequías, como confirmaron hidrólogos de la UNESCO al estudiar su sistema de captación de neblina mediante atrapanieblas de piedra porosa que condensan la humedad atmosférica. Los muros curvos del templo principal analizados con escáner láser 3D por el arquitecto Vincent Lee revelan una técnica de antisismicidad única. Bloques trapezoidales de diorita verde ensamblados en patrones asimétricos que dispersan ondas telúricas, conjuntas de 0,5 milímetros rellenas de arcilla elastomérica natural, compuesta de limo volcánico y savia de árboles locales, que absorben impactos, permitiendo que la estructura haya resistido más de 500 terremotos sin daños estructurales según registros del Instituto Geofísico del Perú. Cada escalón de las 240 gradas que descienden a Huiñay Vaina está calculado con una altura de 18 centímetros, exactamente la longitud del antebrazo inca, unidad de medida llamada COP, y una pendiente de 24 grados que coincide con la inclinación óptima para el tránsito en pendientes pronunciadas, según estudios biomecánicos del MIT, mientras que los nichos trapezoidales del observatorio astronómico están alineados con precisión de 0,01 grados usando herramientas de bronce arsenical, descubiertas por el arqueólogo Richard Burger, que permitían mediciones angulares más precisas que los teodolitos del siglo XVIII. Machu Picchu, por su parte, es el pináculo de esta ingeniería divina, donde los arquitectos de Pachacútec transformaron una montaña entera en un reloj solar tridimensional. La ciudad entera funciona como un calendario agrícola y astronómico, con el Intihuatana, donde se amarra el sol, sirviendo como gnomon que proyecta sombras perfectamente alineadas con los solsticios y equinoccios sobre marcas labradas en el suelo, mientras que el Templo del Sol está construido sobre una caverna natural, reforzada con vigas de chachacomo, escayonia resinosa, que absorben humedad, manteniendo una temperatura constante de 18 grados como demostraron termografías del National Geographic. El sistema hidráulico de la ciudad estudiado con drones LIDAR por la Universidad de California incluye 16 fuentes ceremoniales alimentadas por un manantial a 1 kilómetro de distancia, con canales de 45 grados de inclinación que generan autolimpieza por efecto Venturi y filtros de arena que eliminaban el 99,9% de bacterias según análisis microbiológicos, mientras que los andenes agrícolas empleaban un sustrato de piedra volcánica, carbón vegetal y arena gruesa que funcionaba como sistema de drenaje y fertilización controlada, permitiendo hasta 3 cosechas anuales de maíz en altitud como confirmaron estudios de la Universidad Nacional Agraria. La conexión entre ambos sitios es una proeza de ingeniería civil. El camino empedrado que los une incluye 1,200 escalones tallados directamente en la roca madre con herramientas de obsidiana, cada uno con una protuberancia central, titi, que evita resbalones y canaletas laterales de drenaje que siguen principios hidrodinámicos descubiertos en Occidente solo en el siglo XIX. Los puentes colgantes sobre abismos usaban cables de ichu, paja andina, trenzada con técnicas de torsión que generaban resistencias de 5 toneladas por metro lineal superior al acero de construcción según pruebas del Laboratorio Federal Suizo de Materiales. Mientras que los túneles como el de Intipunku fueron excavados siguiendo vetas naturales de granito para evitar derrumbes, con ventilación calculada mediante chimeneas de efecto Venturi que mantienen flujo de aire incluso hoy. El secreto de esta perfección reside en la arquitectura dialogante inca. En lugar de dominar la naturaleza, conversaban con ella mediante modelos a escala tallados en andesita, como los descubiertos por la arqueóloga Carmen Rubio en Ollantaytambo, que permitían simular tensiones estructurales, mientras que el Yanantin, principio de dualidad complementaria, se manifiesta en cada detalle. Muros exteriores inclinados hasta 13º para resistir vientos pero interiores perfectamente verticales.
juntas expansivas de 2 milímetros que permiten movimientos térmicos, y hasta 200 formas distintas de ensamblar piedras documentadas por el ingeniero Kenneth Wright, desde el estilo celular de Puyupatamarca, donde cada bloque tiene protuberancias que encajan como piezas de Lego, hasta el mosaico almohadillado de Machu Picchu, donde las piedras parecen derretirse unas con otras. Esta obra titánica, realizada sin animales de carga, ruedas ni herramientas metálicas, sigue hoy desafiando a la ingeniería moderna. Cuando en 2020 un equipo de la Universidad de Tokio intentó replicar un muro inca usando tecnología láser y robots, no lograron superar el 83% de precisión de los originales, demostrando que los secretos de esta arquitectura sagrada aún guardan misterios que la ciencia recién comienza a descifrar. Desde el majestuoso Inti Punku, Puerta del Sol, donde los primeros rayos del Taita Inti, Padre Sol, iluminan con dorados destellos las siluetas sagradas de Machu Picchu, comenzamos el descenso final por el sendero empedrado que los incas diseñaron como un camino iniciático hacia el corazón espiritual de su imperio, sintiendo bajo nuestros pies las mismas piedras que pisaron los chasquis, mensajeros reales y peregrinos hace 6 siglos, avanzando entre bosques de cueuñas, Polilepis spp, cuyas raíces abrazan las rocas como manos ancestrales protegiendo el camino, mientras el aroma de las guiñay-veinas, orquídeas eternas, nos acompaña en este tramo final donde cada curva revela nuevos ángulos de la ciudad sagrada, apareciendo fragmentada entre la neblina como un rompecabezas cósmico que se va armando ante nuestros ojos, hasta que por fin alcanzamos el sector agrícola donde los andenes perfectamente curvados diseñados para crear microclimas según estudios de la Universidad Nacional Agraria nos reciben como los brazos abiertos de la Pachamama, Madre Tierra, permitiéndonos admirar por primera vez la totalidad de esta maravilla arquitectónica construida en el ombligo del mundo según la cosmovisión andina, donde el Templo del Sol con su ventana solsticial, el Intihuatana, reloj solar sagrado, y las canchas, viviendas, se distribuyen siguiendo el patrón de la Cruz del Sur, Chacana, símbolo universal del equilibrio en la filosofía inca, mientras nuestro guía heredero de esta sabiduría milenaria nos explica en voz baja cómo sus ancestros alinearon cada construcción con los ciclos celestes, haciendo de Machu Picchu un gigantesco calendario de piedra donde el sol, la luna y las estrellas dictaban los tiempos de siembra, cosecha y ceremonias, hasta llegar al momento culminante donde atravesamos la puerta principal flanqueada por los guardianes de piedra, huancas, que según las tradiciones orales quechuas contienen el espíritu de los antiguos sacerdotes astrónomos. Sintiendo esa energía única que solo puede experimentarse al llegar a Machu Picchu por el camino inca, la ruta sagrada, tal como lo hicieron los elegidos del imperio, con el corazón latiendo al ritmo de los pututus, caracolas sagradas, que parecen resonar desde el pasado, completando así no solo un trekking sino una verdadera peregrinación espiritual que nos ha transformado, y es en este momento de éxtasis cultural y conexión ancestral que queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Agencia Peruvip por haber hecho posible este sueño,